Esta lección mostrará cómo determinar la función generadora de la secuencia de cuadrados o la secuencia 1, 4, 9, 16 y así sucesivamente. Recuerda que de la lección anterior encontramos que la función generadora de la secuencia 1, 3, 5, 7, 9 es la cantidad 1 más x dividida por el cuadrado de la cantidad 1 menos x. Una vez que determinamos una función generadora para una secuencia, a menudo podemos usar esa función para determinar nuevas funciones generadoras. Mirando la secuencia del primer aviso de diferencias, 4 menos 1 son 3, 9 menos 5 son 4, 16 menos 9 son 7, dándonos la secuencia 3, 5, 7 y así sucesivamente, que se parece a la secuencia 1, 3, 5, 7, 9 por lo que la técnica de diferenciar es una buena opción. Aquí el siguiente paso es escribir la generación serie para la secuencia dada como una ecuación. Escribimos a igual a 1 más 4x más 9x al cuadrado más 16x al cubo más ... Otra vez esto es una serie generadora para la secuencia dada. Ahora veamos las notas en la esquina superior derecha. Si tomamos la secuencia dada y restamos la secuencia 0, 1, 4, 9, 16 ... Término por término tenemos 1 menos 0 que es 1, 4 menos 1 que es 3, 9 menos 4 que es 5, 16 menos 9, que es 7 y así sucesivamente, y observe que esta secuencia es la secuencia exacta para la que conocemos la función generadora de la lección anterior. También si conocemos la serie generadora para 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente, que es igual a, entonces la serie generadora para 0, 1, 4, 9, 16 ... sería x veces a, lo que en el lado derecho de la ecuación nos da x por 1, que es x. Observe cómo ya no tenemos una constante término o podemos decir que el término constante es 0, también podemos decir que cambiamos el lado derecho hacia la derecha, por lo que esto se llama el método de multiplicar, desplazar y restar, y entonces tendríamos más x por 4x, lo que da más 4x al cuadrado, y luego más x por 9x al cuadrado, lo que da más 9x al cubo y así sucesivamente. Y ahora restamos las dos ecuaciones de la izquierda. Tenemos un menos x a, si factorizamos la a, tenemos la cantidad 1 menos x por a la derecha, como se esperaba. Tenemos la serie generadora para la secuencia 1, 3, 5, 7, 9 o, más específicamente, restando, tenemos 1 menos 0, que es 1 y luego más 4x menos x que nos da más 3x, y luego más 9x al cuadrado menos 4x al cuadrado que da más 5x al cuadrado y así sucesivamente. Desde aquí, porque conocemos la función generadora de la serie a la derecha, podemos realizar una sustitución. De nuevo sabemos que 1 más 3x más 5x al cuadrado más 7x al cubo más ... es igual a la función generadora 1 más x dividido por el cuadrado de la cantidad 1 menos x. Realizando la sustitución ahora tenemos la ecuación 1 menos x por a es igual a la cantidad 1 más x dividido por el cuadrado de la cantidad 1 menos x. El último paso para encontrar la función generadora para la secuencia dada es resolver para 1. Lo hacemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad 1 menos x a la derecha. Cuando multiplicamos el resultado final es a igual a la cantidad 1 más x dividida por el cubo de la cantidad 1 menos x. Espero que esto te haya resultado útil.